Ten expectativa. Estás a punto de ver un mensaje que cambiará tu vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Buenas noches para todos, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo se sienten en esta noche? ¿Con expectativa? Quiero preguntarles por un momento, ¿quiénes ya se inscribieron a la conferencia Legado? Levante su mano. Un gritico si ya se inscribió. Mire, la conferencia de este año es una conferencia que va a dejar legado en los corazones. Si usted no se ha inscrito, por favor, vaya en este momento incluso a www.comunidadmd.com/conferencia legado, porque es una oportunidad hermosa para su crecimiento y para que usted pueda dejar un legado conforme al corazón de Dios. Cada conferencia que hacemos en comunidad cada año es una conferencia que de alguna u otra manera marca algo especial en los corazones. Nosotros en comunidad no hacemos conferencias al azar, sino que cada año, según el enfoque que Dios nos da, ese es el enfoque que nosotros hacemos la conferencia comunidad. Y esta es una conferencia muy importante para nosotros como iglesia, así que no se pierdan esa hermosa oportunidad. ¿Qué tal si toma la mano de su pareja en esta noche? Tome la mano de su pareja, por favor, asegúrese que sí sea la que está tomando. No tome la equivocada y levántela conmigo así. Espíritu Santo, amigo, te doy la bienvenida a este lugar. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en los corazones de todas estas parejas, Señor, todas estas familias, Dios. Señor, hoy nos disponemos, Dios, para lo que tú quieres hablar. Señor, ponemos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Espíritu Santo, escudriña lo que hay en nuestros corazones, expónlo. Y Señor, creemos y confiamos que tú no expones para juicio ni condenación, sino para transformación. Señor, que esta no sea una noche más, sino que sea una noche llena de tu presencia, donde tú seas hablando a nuestros corazones, donde tú seas marcando un antes y un después en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy como parejas tomamos la decisión de dejar un legado a las generaciones, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Y queremos en esta noche, antes de comenzar, darle la bienvenida a todos, pero también felicitar a todas las parejas que se graduaron de Proyecto Matrimonio. Levanten la mano, Proyecto Matrimonio. Un aplauso para ellos, por favor. También otro aplauso para las parejas de para siempre. También para las parejas que estuvieron en Escuela de Héroes. Relaciones sanas. Vamos, hay que celebrar, hay que celebrar. Transformación empresarial. Y quiero iniciar en esta noche con una pregunta. ¿Qué pasaría si lo que usted le deja a sus hijos no solamente es cosas materiales, sino que usted le puede dejar a sus hijos el amor que vio ellos en usted como pareja? ¿Qué pasaría si a veces nosotros pensamos que el legado tal vez tiene que ver con cosas materiales, pero el legado tiene que ver con una profundidad mayor? Y esto es una pregunta trascendental. ¿Qué pasaría si cada matrimonio se compromete a dejar un verdadero legado en sus hijos y las personas que lo rodean? ¿Qué pasaría con eso? ¿Qué pasaría si simplemente usted puede ver a otros matrimonios que reflejan el corazón de Cristo? ¿Cómo impacta eso su vida? ¿Cierto que le impacta de una buena manera? Déjeme decirle algo en esta noche. El legado empieza con usted, pero no termina en usted. El legado empieza en usted, pero termina en otros. Y esta es una noche de esas noches donde vamos a hablar
a lo profundo del corazón, donde estábamos orando y le estábamos diciendo: Espíritu Santo, examina nuestro corazón y permítenos recibir en esta noche para que haya un antes y un después en nuestras vidas. Porque mire, al final de todo, las personas sí lo ven a uno, pero ellos ven más nuestro ejemplo que nuestras palabras. Y eso es lo que nosotros tenemos que modelar sobre cada día y sobre cada corazón. Las personas van a recordar cómo trataste a tu esposa en el supermercado. Hay unos que en el supermercado van y, mejor dicho, se desahogan. Las personas van a recordar cómo trataste a tus hijos. Las personas van a recordar cómo resolviste conflictos y cómo amaste a la manera de Dios. Y quizás el legado más poderoso no es el legado que dejamos cuando muramos, sino que es el legado que dejamos aún estando vivos, porque las personas van a hablar de eso. No es que me haya puesto trascendental de un momento para acá, pero siempre me he hecho esta pregunta, y es: ¿qué es lo que le estoy contando a la próxima generación de mí? ¿Qué es lo que le estoy contando a la próxima generación de mi familia, de mis hijos y de mi Dios? Y esa debe ser una pregunta que todos debemos de responder, pero no responderla a la ligera, sino nosotros poder entender cómo poder llegar a ser ese matrimonio de legado. Y hoy nos acompañan, amor, unas personas increíbles. Así es, hoy hermosas parejas, tenemos el enorme honor y privilegio de estar compartiendo este espacio con dos personas que amamos demasiado, que admiramos mucho, de las cuales aprendemos todo el tiempo. Ellos son un ejemplo de matrimonio y son los pastores Gustavo y Sandra, pastores de discipulado. Un fuerte aplauso para ellos. Gracias pastores, el privilegio es nuestro de estar esta noche con ustedes y con todos ustedes. Qué privilegio, así como decían los pastores. Para los que no saben, nuestro nombre es Gustavo y Sandra, somos pastores de discipulado y vamos para 17 años de matrimonio en este camino hermoso, caminando y dejando un legado de fe, como vamos a hablar esta noche. Sí es, familia, estamos muy felices de ver tantas caras tan bonitas y tan jóvenes. Yo le hacía una oración al Señor: ojalá que todos sean jóvenes los que vayan hoy. Y bueno, no me contestó la oración, así que me tocó no, nada de eso. Pero yo creo firmemente que el pastor decía ahorita algo, y es que nosotros necesitamos ser personas que dan un legado. Lo que tú eres habla tan fuerte que lo que dices no se escucha. Y muchas veces pretendemos dar legado con lo que decimos en lugar de dar legado con lo que hacemos. Nosotros tenemos el privilegio de tener dos hermosos hijos, Juan Pablo y Juan Diego. Juan Pablo de 14 años, Juan Diego de 10 años. Son hermosos, lindos, así como el papá. Igualitos a la mamá. Sí, no. Si hay alguien aquí que no cree en Dios, mire a mi esposa y míreme a mí. Eso es pura gracia de Dios, ahí no hay explicación alguna. Pero tenemos el privilegio no de tener un matrimonio perfecto ni de tener unos hijos perfectos, pero sí de caminar intentando construir legado. Tavo, a mi esposa le pasa al contrario. Es pura gracia de Dios. Bueno, y quizás ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué es un matrimonio de legado? Están hablando esta noche de legado. La convocatoria que hicimos fue una noche donde vamos a hablar de matrimonios de legado, y quizás está surgiendo esa pregunta. Y bueno, nosotros empezaremos como por sentar las bases de lo que es ese matrimonio de legado. Saben que un matrimonio de legado es aquel que impacta a sus hijos, impacta a su familia, sus discípulos, otras parejas. Pero saben que un matrimonio de legado puede llegar a impactar toda una comunidad. Hay muchas parejas que viven para sobrevivir, pero hay otras que entienden que ellos pueden hacer que otros puedan verlos y pueden ser un refugio, pueden ser guía, pueden ser dirección, inspiración para muchos otros. Ese amor que ellos se tienen puede ser esa muestra al mundo de un Dios real. También con el tema del legado pensamos muchas veces en que llega cuando
un hijo nace en una familia. Cuando una pareja tiene un hijo, ahí empieza el legado. Pero no es así. El legado inicia cuando dos personas se unen y juntos toman esa decisión de construir de una manera que sea intencional y a la manera de Dios. Así es como vamos a dejar legado. Y también, familia, un matrimonio de legado permanece en medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles, de las diferentes situaciones. Es un matrimonio que está determinado a avanzar porque sabe que con sus vidas va a poder tocar a generaciones completas. Y qué lindo que algún día podamos escuchar, o aún ni siquiera nosotros mismos, pero qué lindo es como poder ese propósito de Dios en nuestras vidas verlo cuando alguien diga: yo realmente pude volver a creer en el amor cuando vi cómo se trataba esa pareja. Yo pude amar a Dios cuando vi cómo ellos vivían. Qué lindo poder inspirar a otros y llevarlos a que ellos puedan conocer de Dios. Que realmente puedan decir: aprendí de la honra, viendo esta pareja cómo se trata, viendo cómo es su hogar, cómo es su familia. Y porque un matrimonio de legado no es un matrimonio perfecto, ¿saben? Porque realmente es un matrimonio que entiende que su historia, aquí no vamos a hablar hoy de matrimonios perfectos, como decía Tao, porque realmente no se trata de eso, somos matrimonios reales, matrimonios que entendimos que hay un Dios perfecto en medio de estos seres imperfectos que Él nos va llevando, que Él va haciendo su obra en nosotros día tras día. Y queremos saber que ustedes pueden simplemente permanecer en medio de las dificultades. Aquí hay parejas, aún nosotros mismos, que hemos pasado por situaciones difíciles, que hemos visto la tormenta, que hemos llorado, ¿cierto? Que aún hay diferencias entre nosotros, pero que le hemos creído a ese Dios que nos sostiene y que de su mano sabemos que vamos caminando hacia su propósito. Cuando entendemos que simplemente no nos unimos por casualidad, que hay algo que va mucho más allá y que esta unión tiene un propósito de Dios y trasciende, que va a marcar otras vidas, que va mucho más allá. Y vemos cómo Jesús, cuando vemos en Juan 15, esta palabra permanezcan, Él nos las está repitiendo, son 11 veces que aparece allí: permanezcan, insistentemente, permanezcan, permanezcan, porque es fácil empezar una relación, lo difícil es permanecer con ese propósito de construir y de dejar ese legado. Entonces ese es el llamado de Jesús, a que permanezcamos en Él porque Él es la fuente, y a que juntos nos unamos para creer en ese propósito mayor que Él tiene para nuestras vidas. Así es, somos llamados a permanecer cuidando el pacto. ¿Cómo así? Hoy en día muchas parejas toman la decisión de iniciar una relación, pero ¿saben algunas parejas por qué lo inician? Para probar, para saber si funciona o no funciona. Para los noviazgos es muy importante que entiendan que cuando uno inicia una relación, el propósito del noviazgo es el matrimonio. El propósito del noviazgo no es simplemente intentar a ver si funciona o no funciona, a ver si somos compatibles o no somos compatibles. Hay un montón de herramientas que usted va a usar y va a aprovechar para saber si como noviazgo pueden funcionar antes de meterse a la relación del noviazgo. Pero entonces nosotros somos llamados a permanecer cuidando el pacto. Hay una gran diferencia entre pacto y contrato. El contrato tiene que ver con cláusulas, ¿cierto? Usted le pone ahí cláusula 1, cláusula 2, que no me llevó el desayuno en la mañana, ahí va perdiendo esa cláusula, que me dijo: si esto no se compone, yo me voy de la casa. Entonces dijimos: en nuestro hogar nunca se va a hablar de que me voy pan de mi mamá para resolver primero mi conflicto interno. Nosotros teníamos una pareja a propósito que cuando ellos peleaban, ¿sabe qué hacía la esposa? Se iba de shopping con la tarjeta de él. No vaya a tomar ese consejo en cuenta porque eso es peligroso. Cuando menos pensaba, ella llegaba y me gasté tanta plata. No, eso no es una buena forma de resolver el conflicto, de resolver la diferencia. Entonces, el contrato tiene cláusulas, pero el pacto es delante de Dios y de muchos testigos. Y el pacto, ¿sabes qué es pacto?
tu bien a mi costo. Que vamos a tener diferencias, que vamos a tener tormentas, que vamos a tener problemas, que algunas veces usted va a querer tirarla por el balcón. Bueno, en mi caso al revés, algunas veces ella me va a querer tirar por el balcón, claro. Pero las diferencias, si las sabemos canalizar, van a ser herramientas que nos van a ayudar a conectar mejor. Pero entonces tenemos que permanecer, porque ahorita, en el mundo que estamos, en el sistema que estamos, muchas parejas están casando, pero no están casando con el fundamento correcto. Están construyendo el matrimonio sobre emociones. Están idealizando el matrimonio. Y para que un matrimonio perdure y para que un matrimonio sea de legado, hay que fundamentarlo bien. ¿Y sobre qué se fundamenta la vida y la familia? Sobre la roca que es Cristo. Entonces, cuando, querido novio, usted toma la decisión de casarse, escúcheme bien, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, porque usted ya está haciendo un compromiso delante de Dios. Y como dice el salmista, hasta que seamos viejitos y la piel se nos arrugue de a poquito. Así dice el salmista, ¿cierto? Se va a caer el cabello. Usted prometió cuadritos y nunca le van a salir. Usted la vio 90, 60, 90 y después 90, 60 revienta. Pasa. Pero es que no nos enamoramos de solamente el empaque. El empaque fue ese primer impacto. Cuando yo te vi, mi amor, fue así. Ese primer impacto fue como la Rosa de Guadalupe. Se le movía el cabello así como. Y yo dije, Señor, esa es. Yo le dije, Señor, esa almita para ti, pero ese cuerpito para mí. Y es entender eso, que el pacto está por encima de cualquier circunstancia. Si usted está casado, recuerde lo que usted prometió delante de Dios, que a pesar de las tormentas, a pesar de cualquier situación, usted iba a permanecer. Y Juan 15 nos habla de permanecer. Como decía mi esposa, 11 veces habla de permanecer. Pero Juan 15, usted lo puede leer todo en su casa y habla de 3 relaciones importantes. La relación que el ser humano debe tener con Dios, una relación cercana. Usted quiere producir fruto en su vida, esté pegado al Señor. La relación que nosotros debemos de tener con otros, porque solitos no podemos llegar lejos. Tal vez solos vamos a llegar rápido, pero no vamos a llegar como Dios quiere que lleguemos, y por eso necesitamos una comunidad. Y a propósito, si usted no está en un grupo de discipulado, es una linda oportunidad que usted pueda, junto con su pareja, tomar la decisión de ser parte de un grupo de discipulado. Somos una iglesia grande, pero también somos una iglesia pequeña. Usted no se alcanza a imaginar cómo mi vida, y sé que la vida de los pastores ha sido transformada en un grupo pequeño. Porque un grupo pequeño no es simplemente para llenarnos de información. En un grupo pequeño, la persona que te esté acompañando y las personas que están contigo caminando la vida en Cristo se convierten en familia. Entonces tú ya no vas a estar solo en tus procesos. Entonces la invitación es que seas parte de un grupo pequeño. Y la tercera relación es la relación que nosotros tenemos que tener con el mundo. Usted lo puede leer en su casa. Si en algún momento alguna de estas 3 relaciones se fracturan, nosotros vamos a estar en graves problemas. ¿Cómo así la relación con el mundo? Déjeme explicárselo brevemente. La relación con el mundo debe de ser que nosotros no amamos las cosas del mundo. Nosotros no nos amoldamos a las cosas del mundo, sino que nosotros tenemos que ir como matrimonios contra cultura. Las personas ahorita creen que, no, es que el matrimonio se puede deshacer fácilmente. Sí, ¿cómo no? Cuando usted hizo un compromiso delante de Dios, eso es un compromiso eterno. Y es un compromiso que hay que respetar. Y nosotros, como iglesia, tenemos que entender que los matrimonios no se destruyen de la noche a la mañana. Los matrimonios se desgastan
lentamente. Legado es vivir de una manera que lo que construyes hoy siga hablando cuando ya no estés. Y me encanta lo que dice en Deuteronomio 6, del 6 al 7. Mira lo que dice. Mira lo que dice. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos. ¿Qué dice? A tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pastores, y según la definición de legado, ¿qué cosas creen ustedes que puede destruir el legado? Bueno, pastor, en primer lugar, el egoísmo, creemos nosotros. Vivimos en una generación y naturalmente somos egoístas, como ese pecado original en nosotros nos hace egoístas. Y si hay algo que hace el egoísmo es que nos hace rápidos para exigir amor, pero lentos para entregarlo. Y veamos lo que dice 2 de Timoteo 3, 1, 2. Dice: Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos tiempos habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Veamos esto tan importante. Si hay una generación que se parece a la que la Biblia dice que es la de los últimos tiempos, familia, es la nuestra. Entonces necesitamos recordar que el egoísmo va a estar allí. Ahora, un legado se debilita cuando cada uno comienza a defender lo suyo en vez de defender lo nuestro. En ese día a día, como decían los pastores, en ese día a día, no sé, pasa muchas veces que decimos: entonces ¿qué? Yo todo el tiempo voy a asumir, ¿y él qué? Es que yo no doy porque es que él está haciendo algo malo. Y todas en algún momento nos victimizamos. Yo tengo esos días donde me siento como víctima, la víctima de Gustavo, pero en esos días tengo que recordar. Son poquitos días, eso sí, pero no le doy tantos motivos para eso. Sí, porque es verdad, y nosotras mujeres tenemos que reconocer que aparte de todo, nosotras somos rehormonales. Y hay días en que estamos súper hormonales y todo es una sensibilidad extrema, y yo veo Gustavo el malo, yo la santa y la buena. Pero ahí es donde el egoísmo entra en nuestro corazón y empezamos como a acumular esos pensamientos. Necesitamos recordar también que hay todo un mundo espiritual en contra del matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es el diseño de Dios. Y se van a levantar cosas, y ese pecado original también se va a levantar en contra del matrimonio a través del egoísmo. Entonces empiezo a decir: no, pero es que ¿por qué? ¿Yo por qué voy a hacer todo el tiempo yo haciendo lo mismo? ¿Y él qué? Y él está haciendo esto y esto, y empiezo a buscar lo mío, lo propio. Pero si Gustavo se pone en el mismo plan, entonces entramos en un círculo vicioso. Yo no lo hago porque él no lo hace, y él no lo hace porque yo no lo hago. ¿Qué vence el egoísmo? ¿Cómo podemos ir como a esa raíz en la intimidad con Dios? Es necesario que tengamos una relación real con Dios. Una religiosidad no sostiene un matrimonio. Lo sostiene, como decía la pastora María, nuestro Dios. Nuestro Dios es el que sostiene el matrimonio. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a Dios, en esos días donde me siento la víctima, yo entro a mi habitación, y cuando yo entro yo siento que Gustavo es el malo. Pero cuando salgo me doy cuenta y Dios empieza a mostrarme mi propia naturaleza, las cosas que Dios está tratando en mí, y mi egoísmo empieza a morir, porque empiezo a ver que esto, número 1, yo no soy tan santa, número 2, lo hago por Dios, y número 3, si hay algo, no, de verdad que Dios es muy lindo. Dios siempre es experto en mostrarme lo mejor de Gustavo, pero yo confío que Dios también le muestra a Gustavo lo mejor de mí. Entonces, en ese momento él empieza a decirme, y yo lo siento así en mi corazón, es que Gustavo recuerda eso, él es un gran esposo, es un gran papá, mira todas las cosas buenas que tiene. Pues perfecto no podía ser tampoco. Entonces ahí empieza a morir como el egoísmo, y empiezo a poner, está bien, puede que él no lo esté haciendo en este momento, pero empiezo a ver las cosas buenas que él tiene. Número 1, que lo hago para el Señor. Número 2, que él tiene muchas cosas buenas, y muero a mi egoísmo y empiezo a hacer lo que tengo que hacer, lo que la palabra dice que tengo que hacer, por encima de lo que yo siento en el momento. Las emociones no nos pueden gobernar.
pero la única manera de que las emociones no nos gobiernen es estando delante del Señor. Qué hermoso eso. Y cuando mi esposa hablaba, yo pensaba en algo. El egoísmo tiene que ver con el yo, ¿no? Con cuando nosotros exaltamos el yo. Y cuando el yo se sienta en el trono de la casa, el nosotros empieza a morir. O sea, cuando el yo es el que está demandando, necesito, y estás pensando es en tus emociones, en cómo te sientes y solamente en ti, el nosotros va muriendo poco a poco. Pero cuando el nosotros se sienta en el trono, el yo va muriendo, el egoísmo va muriendo. Entonces el egoísmo, creo que estoy muy de acuerdo con mi esposa, es un enemigo del legado. Pero también hay un enemigo que hemos identificado, son muchos, pero no pudiéramos hablar de cada uno de ellos en esta noche. Pero hay uno que es muy importante y que tenemos que identificarlo, y es la poca capacidad que tenemos para comunicarnos. Es imposible dejar un legado si no nos hemos aprendido a comunicar. Y eso tiene que ver con las 3 relaciones que hablaba el pastor ahora. ¿Cómo dejas un legado de espiritualidad si no te comunicas con Dios? ¿Cómo dejas un legado a tus hijos si no sabes comunicarte no solamente con ellos, sino primeramente entre ustedes? Déjame decirte algo, mira, tus hijos pueden olvidar los juguetes que le diste, pero nunca van a olvidar el tono con el que le hablaste a la mamá. Esos juguetes se van a olvidar, pero ese tonito con el cual le hablaste a tu esposa, que es su mamá, va a permanecer por muchos años. Y eso puede dejar una herida. Nosotros no queremos dejar heridas, queremos dejar huellas que se conviertan en legado. Ahora, cuando hablamos de incapacidad para comunicarnos, es que definitivamente no nos enseñaron a comunicarnos. Hay parejas que no es que se dejan de amar, es que dejaron de hablarse. No dejaron de amarse, dejaron de hablarse. Es más, hombres, aquí le quiero hablar a los hombres. Hombres, ¿usted se acuerda, usted cómo conquistó a su esposa, a su novia? ¿Usted sí se acuerda? ¿Se acuerda que usted le hablaba y le hablaba y le hablaba? Y usted, como sabía que ella era auditiva, usted era y dele, y le habla. Pero pasan los años y una de las cosas que uno más escucha en los matrimonios es precisamente es que él no habla. Él no habla, o sea, se le olvidó. Para conquistar, usted era el más romántico, el que tenía las palabras perfectas, el más retórico, sabía qué decir, en qué momento decir, pero ahora anda guardando silencio. Y es imposible nosotros dejar un legado si no nos estamos comunicando. Nuestros hijos pueden olvidar los regalos que les damos, los juguetes, pero nunca van a olvidar cómo nos comunicamos. Cómo papá le hablaba a mamá, cómo resolvían los acuerdos. Nuestros hijos van a recordar, y yo me acuerdo cuando mi papá y mi mamá estaban bravos. Yo me acuerdo cómo resolvían eso. Yo me acuerdo mi papá qué hacía cuando estaba bravo con mi mamá. Me acuerdo cómo resolvían esos conflictos. Pero tenemos que aprender a comunicarnos, pedirle al Espíritu Santo que nos dé asertividad. Repita conmigo, asertividad. ¿Qué es asertividad? Decir lo correcto a la persona correcta, en el momento correcto y de la forma correcta. Se lo vuelvo a repetir, es decir, ¿qué? Lo correcto. Cuando digo decir lo correcto, quiere decir que cuando usted va a hablar y, por ejemplo, cuando va a resolver un acuerdo, tiene que decir lo correcto, es decir, los hechos, lo que está pasando. Entonces, si hay algo que le está molestando, vaya y hable exactamente eso que le está molestando. No saque lo que le molestó hace 15 años. Es que usted siempre, usted toda la vida, todo el tiempo. Usted sabe que las mujeres normalmente hablan de forma global, siempre. Tú nunca, tú siempre, toda la vida. Usted nunca me saca. Y uno nunca. Nunca. No la saqué el domingo a la casa de mi mamá. Mire, tenemos que aprender a decir lo correcto a quien, a la persona correcta, pero también en el momento correcto. Mujeres, no todos los momentos son los correctos, aunque tú quieras decir lo correcto a la persona correcta. Hay momentos donde no son para hablar. Y es imposible dejar un legado si no aprendemos
cuáles son los momentos correctos para comunicarnos, pero decirlo también de la forma correcta. Hemos escuchado, por ejemplo, parejas que cuando tienen una dificultad y uno empieza a indagar y normalmente dicen cosas como, pero es que yo no le dije nada de malo. ¿Yo qué le dije de malo? ¿Qué le dije de malo? Repite, ¿qué fue lo que le dije? El asunto no fue lo que dijo, sino ¿qué? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo se lo dijo? ¿Y cómo dejamos un legado de fe a personas? Aún el pastor hablaba, la relación con el mundo. Personas que están viendo que nosotros aquí venimos y alabamos a Dios y decimos santo, santo, santo. Pero allá afuera no sabemos comunicarnos, no sabemos hablar, hablamos tosco, somos personas duras, no sabemos suavizar nuestras palabras. ¿Cómo nuestros hijos van a creer que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios tierno, que Dios es un Dios bondadoso, de paz y de misericordia, si no ve o no escucha que nosotros nos hablamos con bondad, con misericordia, con paz en nuestra casa, con gracia y con verdad? Mire, hablando de eso, cuando mencionaba ese ejemplo, es que yo no le dije nada. El asunto es que en la comunicación, lo que tú dices, guarden esos datos que son importantes. El 7% es el contenido del mensaje. O sea, cuando usted le dice algo a su esposa o a su esposo, lo que le dijo solamente le causó un impacto de el 7%, es decir, las palabras. Lo que usted le dijo le causó un impacto de ¿cuánto? Estamos hablando de un 100%. Quiere decir que yo puedo ser muy mal educado con palabras cordiales. No es lo mismo que yo pase por el lado de mi esposa y le diga permiso, permiso mi amor, a que le diga permiso. ¿Le dije algo malo? ¿Qué dice usted? Le acabo de decir algo malo con la segunda vez, permiso. ¿Le dije algo malo? No, no le dije nada malo. Las palabras no fueron malas, pero no fue lo que dije, sino que el otro 38% en el impacto del mensaje es de la entonación. Repita conmigo, entonación. ¿Qué es la entonación? Es la vida que usted le ponga a las palabras. Ese tonito del que hablan las mujeres. Usted sabe que a las mujeres le prestan mucha atención al tonito porque son auditivas. No sé cuántos subieron una mamá que dijo algo como hágame el favor y me le baja ese tonito. A mí no me habla con ese tonito, porque el tonito causa un impacto de ¿cuánto? 38%, impresionante. Entonces usted ve esposas que dicen ay, pero es que usted nunca me dice que me ama, usted no me dice que me ama, dígame que me ama, dígame. Y el hombre le dice no, claro que sí, la amo. Ay, no, así no. Pero le acabo de decir que la amo, sí, pero me lo dijo muy seco. Y uno ya déjeme tomar agua para decírselo mojado. Me lo dijo muy seco. El problema fue que le dijo te amo, pero no se lo dijo con ¿qué? Con un tonito. Y el otro 55% es el lenguaje no verbal. ¿Qué es el lenguaje no verbal? Que la persona sepa de que tú estás prestando atención a lo que estás diciendo, que hay una sonrisa mientras estás escuchando. Cuando hablamos de comunicación tenemos que prestar mucha atención a si estamos escuchando o no estamos escuchando. Mire lo que dice Santiago 1:19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar. ¿Rápidos para qué? Lentos para hablar y lentos para enojarse. El problema es que nosotros como que volteamos el versículo. Ustedes deben ser rápidos para enojarse. Sean rápidos para enojarse y lentos para escuchar. Las estadísticas dicen que la pareja promedio escucha solamente atentamente 17 segundos nada más. El resto del tiempo solamente está pensando qué va a decir, cómo le refuto. O sea, los primeros 17 segundos es nada más el nivel de atención que usted le prestó. Y el resto es vamos a ver cómo me defiendo. Sí, ella también, él también. Ay, usted creyó, ¿no? Vamos a ver qué le digo. Y allí surge esa pregunta: ¿cómo hacemos nosotros entonces para decir que vamos a tener unos hijos que van a tener un legado, pero nunca escucharon a papá y a mamá comunicarse de manera efectiva? Siempre escucharon que los conflictos los resolvían con gritos, los resolvían con ira, los resolvían tirando las cosas, los resolvían. Y luego después sí
se arrepentían, lloraban. Pero qué lindo saber que nuestros hijos y la gente que nos conoce dice, esas personas tienen discusiones, mis hijos saben algo, nuestros hijos, vuelvo y repito, lo que dije al principio, no son perfectos, pero ellos saben cuando papá y mamá tienen una diferencia. Y aún le decimos, Juan, ahorita no, papá y mamá están hablando, no, y ellos entienden de que estamos teniendo una discusión. Le hago una pregunta, ¿usted cree que un matrimonio cristiano puede discutir o eso es una herejía? Podemos discutir. La diferencia ¿cuál es? Es que le pedimos al Espíritu Santo la gracia para no matarnos. No, la gracia para no dejar evidencia. No, nada de eso. La gracia Tavo, para discutir. Tavo, ¿sabes que hay parejas que tienen el síndrome del sicario? Uy, ¿cómo es ¿Sí eso? sabe cuál es ese? No. El que están peleando y a ver, pues mijo, póngala como sea. A ver. No, tal cual. Entonces, no podemos decir, vamos a dejar un legado, vamos a dejar algo en nuestros hijos. Amigos, qué herencia, qué legado tan bonito que supera la herencia, el saber que nuestros hijos van a recordar. Si papá y mamá tenían diferencias, pero sabían resolver esas diferencias. Aún sabían tener conversaciones valientes. ¿Qué es una conversación valiente? Una conversación difícil. El gran problema, no el gran problema, uno de los grandes problemas de muchos matrimonios es que evitan las conversaciones difíciles. Las conversaciones que saben que tienen que tener, pero mejor no. Dejemos eso así porque yo sé cómo ella se pone. Yo sé cómo él se pone, mejor no le toco esa tecla. No, yo no le voy a hablar de lo de la familia. La de la familia, no, eso no se le puede hablar. No, del dinero, mejor ni hablemos de eso. Y eso es una pequeña cosita que se va acumulando. Cuando tú te das cuenta, esos matrimonios que no lograron permanecer, no fue por una cosa grande que llegó al momento, fueron pequeñas cositas que nunca se hablaron y se convirtieron en cosas grandes, enormes. Y terminamos dejando un legado de dolor, de tristeza, o de hijos que dicen matrimonio, ni loco. Esposo, ni loco. Yo sé, dicen muchas mujeres, porque yo sé cómo trató él a mi mamá. Yo vi cómo mi mamá sufrió. Yo vi cómo mi papá sufría. Y el legado que les dejamos no es un legado de amor a lo que Dios ama, sino más bien de no quiero tener nada con eso. Entonces, enemigos hay muchos, pastor. Muchos, pero nosotros consideramos y mientras meditamos en eso que el egoísmo y la poca capacidad de comunicarnos creo que es uno de los enemigos más grandes que evitan que un matrimonio se convierta en un matrimonio de legado. Y cuando eso pasa es porque olvidamos lo que Jesús hizo por nosotros. Porque ahí viene el síndrome del rey y la reina. Quiere siempre que le sirvan, pero no entiende que realmente nosotros estamos para servirle al otro. Y es como de esa forma empática yo le sirvo a la otra persona. Cuando tú le sirves a la otra persona, realmente tú estás mostrando el corazón de Jesús. ¿Y sabe quiénes están viendo eso? Tus hijos y las personas que te rodean. Cuando estabas mencionando lo de las discusiones, me acuerdo, María y yo discutimos también. Bueno, ella argumenta muy bien, pero me acuerdo una vez que estábamos discutiendo. ¿Quieren saber qué? No sean chismosos. No, estábamos discutiendo, pero lo hicimos teníamos una diferencia, no estábamos discutiendo, teníamos una diferencia y nuestra hija nos dice, pero ¿qué pasó si estábamos bien? Ahí mismo, hija, mamá y papá se equivocaron, no nos hablamos de la forma correcta, tenemos una diferencia y entendimos algo. Entonces, no es que a nuestros hijos para discutir tenemos que discutir en mute, que ellos no nos escuchen, no, tenemos que saber que ellos también entiendan que la vida no es perfecta, porque en la vida ellos se van a enfrentar a situaciones difíciles. Pero entonces, ¿qué le estamos enseñando? Que hay perfección todo el tiempo. Cuando venga una prueba, cuando venga una dificultad, tus hijos no van a saber cómo lidiar con eso, porque todo lo vio perfecto en la vida. Entonces nosotros hemos aprendido muy bien eso en el matrimonio y complementando como un poco de lo que decían del egoísmo, de la poca
capacidad para la comunicación. También queremos en esta noche enseñarles 4 niveles de comunicación. Diga conmigo, 4 niveles de comunicación. Esta parte de la comunicación es muy importante porque en las consejerías muchas veces que nosotros atendemos como pastores, cuando hay parejas que dicen ya, esto se acabó, no vamos más, y va uno a mirar y realmente es que no han aprendido a tener, a hablar de esos temas que a veces son incómodos, pero que hay que hablarlos, o de esas diferencias de que simplemente somos distintos y yo puedo ver de una manera y el otro de otra, pero podemos hablar al respecto. No es como que tengamos que matarnos cuando tocamos ciertos temas o guardar silencio para no enfrentarnos. Entonces esto es muy importante y es algo que nosotros como matrimonio, Jonathan y yo, constantemente estamos, porque es fácil descuidarla y es un pilar muy importante para el matrimonio. Entonces en esta parte que mi esposo habla acerca de los 4 niveles, hemos visto que hay como estos segmentos, por decirlo así, para la comunicación, donde entendemos que hay, por ejemplo, una comunicación que es casual, que es como la del día a día, ¿cierto? Hola, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué quieres desayunar? Amor, tengo una reunión a las 11. Amor, ¿me puedes acompañar a esto? Ve, se acabó esto, tenemos que mercar. Son conversaciones cotidianas, ¿cierto? De las cosas que ocurren normalmente. Pero a veces podemos hacer que en una de esas conversaciones, ¡pum!, una guerra aquí impresionante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos entender, como nos enseñaba ahorita el pastor Gustavo, de emplear esas palabras correctas, sazonadas con ese tono correcto, escoger el momento oportuno, ¿cierto? Y obviamente siendo asertivos en qué es lo que yo quiero expresar. Entonces, para este nivel de conversación, tal vez es un nivel fácil en el que la mayoría no tienen conflictos, pero que aún debemos cuidar esta parte que les menciono. Pero también hay un nivel de conversación que es el intencional. Y es cuando yo quiero escuchar lo que el otro piensa, quiero conocer los pensamientos de mi esposo, pero también quiero expresar los míos. Cuando de pronto surge algo y le digo, amor, acerca de esto, yo quiero contarte qué es lo que pienso. O cuéntame tú qué piensas de aquello. Ven, ¿qué piensas de cómo vamos a usar este dinero que entró? Ven, revisemos las finanzas. Ese es otro tema donde a veces es, ¿cierto? Como que complejo entrar a hablar como matrimonio, pero necesario. Necesitamos tener también como estas conversaciones para poder llegar a acuerdos. Situaciones puntuales con nuestros hijos, temas que es importante que tratemos y que no es como que el uno resuelva. Dele, vea, usted encárguese de esto, de este permiso, de esta pregunta que no sé cómo responder. Venga, miremos, ¿qué piensas de esto? ¿Qué pienso yo? Y juntos busquemos la manera. Porque hay algo muy importante y es que si no tenemos estas conversaciones, si no somos intencionales, no vamos a poder hablar de cosas importantes. Así es, amor. Y también está la comunicación emocional. Y esta comunicación es más profunda. Pero escúcheme, nosotros los hombres la malinterpretamos, no me malinterprete. ¿Cómo así? Nosotros estamos con ellas teniendo una conversación casual y nosotros, ¿cuántos hombres están conmigo? Pensamos que tuvimos la mejor conversación de la vida, la conversación más profunda, pero para ellas es una conversación casual. ¿Sabe qué es una conversación emocional? ¿Qué está robando la paz en nuestro matrimonio? ¿Qué es lo que nosotros soñamos? ¿Qué anhelamos? ¿Cómo nos estamos sintiendo el uno con el otro? ¿Qué cosas hay por mejorar? ¿Qué cosas crees que debemos de invertir para que nuestro matrimonio cada vez crezca más? Esas son conversaciones emocionales, conversaciones profundas. Pero también está la conversación espiritual. Pero cuando nosotros ya tenemos la comunicación casual, la comunicación intencional y la comunicación emocional, ya sí podemos iniciar una comunicación espiritual. ¿Y sabe qué es la comunicación espiritual? El que podamos orar juntos, el que podamos venir a la iglesia juntos a buscar del Señor, el que busquemos herramientas para que nos ayude a crecer, el que nosotros podamos realmente confrontarnos y aplicar las verdades bíblicas.
Esas son esa comunicación espiritual. Pero antes nosotros tenemos primero que trabajar en esas otras 3 comunicaciones. Mire, yo he entendido algo en el matrimonio y es que los hombres somos simples y muchas veces secos. Porque nosotros queremos conectar con nuestro cónyuge de la manera en que nosotros nos sentimos conectados. Usted le pregunta a un hombre, ¿cómo le fue hoy? Bien. ¿Cómo le fue hoy, hombre? ¿Qué hizo en el trabajo? Pregúntele a una mujer, ¿cierto? Mire, el hombre está constantemente comunicación casual. Pero para el hombre es la comunicación más profunda. Mi amor, imagínate, me encontré con Luchito, increíble tiempo, mi amor, ¿y qué hablaron? No, que él está bien, que le está yendo bien en el trabajo. Pero, y la esposa, pero no te contó cómo va con Pili, cómo va el matrimonio, qué sueños tienen, qué están planeando para el segundo semestre. Pero los hombres somos básicos, pero eso no justifica o eso no limita de que nosotros no podamos tener esas conversaciones emocionales, esa comunicación emocional. Hay matrimonios juntos, pero escúcheme bien, emocionalmente divorciados. Hay matrimonios que simplemente se volvieron compañeros de habitación. Usted los ve en la habitación y es como si fuera una fotografía que usted los ve tan lindos, cada uno en su lado, con el celular en la mano. Están viendo una película, pero cada uno está chateando y no están conectando. O están en la habitación y no están teniendo esas conversaciones profundas. Pero hay conversaciones profundas a ciertas horas. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces hay unas conversaciones como a las 11 de la noche que usted no le da. O sea, usted no sabe cómo resolver eso porque usted no le da. A mí me ha tocado decirle a mi esposa, mi amor, Dios me la bendiga, piquito y hasta mañana. A veces no nos da. Mañana resolvemos el mundo, pero en este momento hay que descansar. Mire, yo soy una persona que pongo mi cabeza en la almohada y en 3 minutos ya me dormí. Entonces mi esposa sabe que para tener una conversación más intencional, más del corazón, necesitamos buscar un espacio donde vamos a hablar de temas importantes, donde vamos a meter a la niña al colegio. Como ella decía, ¿dónde vamos a invertir el dinero que tal vez tenemos en cierta cuenta? ¿Qué vamos a hacer con las obligaciones financieras? Que Dios está hablando para nuestras vidas, para nuestro matrimonio. Esas conversaciones no son casuales, porque son conversaciones trascendentales. Es como esta noche. Esta no es una noche casual, esta es una noche trascendental. ¿Por qué? Porque usted quiere ser un matrimonio que deja legado. Amén. Y entonces nos hacemos la gran pregunta de cómo llegamos a ser un matrimonio de legado. Y hay un verso del cual nosotros nos apropiamos y sobre el que caminamos, y es en Josué 24:15, que dice: pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y es a lo que nosotros nos hemos determinado, es lo que nosotros decidimos, y el camino que decidimos emprender es que nuestras vidas como familia las gastaremos en el Señor, en seguirlo a Él, amar su palabra, hacer su voluntad y simplemente ser esos instrumentos en sus manos. Y me encanta lo que dice Eclesiastés 4:12, que dice: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son 3, porque una cuerda triple que no se rompe fácilmente. Miren, para pelear se necesitan 2, pero para construir tenemos que ser 3. Para ser un matrimonio de legado necesitamos la presencia del Espíritu Santo, su dirección, su sabiduría, su buen consejo. Así podremos permanecer. Miren, muchas personas
desde que inician una relación, desde un noviazgo, están haciendo planes y están corriendo según lo que este mundo ofrece, según las cosas atractivas que el mundo invita o aún según eso que se vuelve como esa rueda, ¿cierto? O como esa pirámide de tienes que hacer esto para llegar acá, pero es algo que realmente no va a dar una satisfacción y una plenitud. Y cuando nosotros estamos gastando nuestros esfuerzos, queriendo construir con lo que tenemos, va a llegar un momento donde es inevitable que las tormentas, las pruebas lleguen a nuestra vida. Jesús lo dijo, en este mundo tendrán aflicción. Cuando la dificultad toque a la puerta, ¿qué va a pasar con eso que construimos en nuestras fuerzas? Con eso que construimos sobre la arena. Aún en medio del agite de esta vida, del ritmo acelerado, ¿qué va a pasar con ese matrimonio que se construyó sin ese soporte, sin esa base, que como nos enseña la palabra es Cristo? Que en lugar de eso, cuando construimos sobre la roca firme, sobre esa roca inconmovible, sobre la base sólida que es Cristo, que es su verdad, que es su palabra, sí, van a llegar esos momentos difíciles, van a llegar esas pruebas, pero ¿qué va a pasar? Podremos tambalearnos, pero no nos vamos a derrumbar, vamos a permanecer. Amén. Amor, y las pruebas exponen los cimientos. Y tal vez nosotros no podemos escoger qué pruebas, pero sí podemos elegir cómo caminarlas. Y vamos a caminar siempre con Jesús. Esa es la esperanza, que Jesús va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Van a venir pruebas? Sí. ¿Van a venir tormentas? Claro. ¿Vamos a pasar desiertos? También. Pero no estamos solos. Estamos con el mejor de todos, que es Cristo. Así es, amén. Y quiero hacerles una pregunta, porque hemos venido hablando de qué es legado, ¿cierto? ¿Cómo se construye? ¿Qué destruye el legado? ¿Qué es legado? ¿Qué destruye el legado? Pero ¿cómo se construye el legado? Y yo creo que para construir legado tenemos que pensar en lo cotidiano. ¿Cómo es como la privacidad de la familia? ¿Cómo están expuestos los niños? Todavía son niños. A lo que es legado y a lo que es un matrimonio que constantemente está hablando del Señor. Bueno, yo creo que nuestros hijos tienen 14 y 10 años, tal como les decíamos ahorita, y definitivamente, hablando ahorita de todas las cositas, como recapitulando, les hemos enseñado y tratamos de enseñarle, por ejemplo, que en el matrimonio van a tener conflicto, pero que todo está bien, que eso no tiene por qué asustarlos, porque si ellos nos ven siempre perfectos, como decía el pastor Jonathan, el día que ellos estén casados y tengan un conflicto, se van a asustar, van a decir, ay, esto cómo se come, esto cómo se resuelve. En cambio ellos van a poder decir, no, papá y mamá tenían diferencias, eso no es el fin del mundo, eso se resuelve. Y la base siempre va a ser el Señor, intimidad con Dios, una relación real, exponernos a la palabra y exponerlos a ellos a la palabra, porque la palabra es la que nos poda y los enseña a ellos, como ese texto que el pastor estaba diciendo de Deuteronomio, en todo momento, en lo cotidiano, en la mañana, en la tarde, enseñándoles, pero también modelándoles. Sí, yo creo que uno no planifica o no se pone a pensar, bueno, estas son las estrategias del legado que voy a dejar. Por supuesto que Dios nos puede ayudar a visionar, pero como decía el pastor, es en lo cotidiano, en esas pequeñas cosas. Son pequeñas decisiones. Yo creo que esta noche es una noche de decisiones, de preguntarnos qué cosas Dios me está pidiendo que yo haga para dejar un legado. Y eso es a cada persona de forma personal. Hay decisiones que nosotros hemos tomado que han sido trascendentales, que fueron determinadas o guiadas para que nuestros hijos pudieran tener un legado. Y hoy mantenemos esas decisiones. Por ejemplo, y por favor no me malinterprete,
Es el testimonio de nuestra vida. No es que todos salgan de aquí y van a decir, ay, mire lo que los pastores, que eso hay que hacer con los niños. No, eso es con nosotros. Cuando Juan Pablo, ¿qué edad tenía Juan Pablo cuando el homeschool? Cuando Juan Pablo tenía 3 años, les pongo acá el resumen para que entiendan el impacto de esa decisión. Por la gracia de Dios estoy llegando a 20 años dando conferencias y anhelábamos, orábamos para que Dios expusiera lo que hacíamos a nivel internacional. Siempre viajé con mi esposa, siempre viajábamos juntos. Cuando Sandra queda en embarazo, viajábamos, dábamos conferencias. En ese entonces eran conferencias muy nacionales, pero viajábamos juntos. Y siempre le hacían ese comentario. Eso era normalmente donde quiera que llegábamos, le hacían ese comentario: ay, qué bueno que viajes con tu esposo, qué lindo que no están por allí cada uno por su lado. Bueno, prepárese, le decían a ella, porque cuando nazca el niño se les acabaron los viajes. Y uno con ese comentario, nada, sí, gracias, sí. No sabía qué decir, pero uno por dentro, venga, ¿y cómo vamos a hacer? Nació el niño, me acuerdo qué edad tenía el primer avión. Juan Pablo viajó con un mesecito. El primer viaje fue de un mes. Con un mes, o sea, quedamos, o sea, el primer mes ya camine. Y yo me acuerdo los abuelos, pobrecito el niño, que ay Dios mío, que en un avión, que cómo se le ocurre, que irresponsables. Y nosotros no, camine. Y empezamos a viajar entonces ya los 3. Eso era bien simpático porque me contrataban a mí. Me pagaban, yo decía, pero yo ando siempre con una persona que es la que me ayuda, no sé qué, y era mi esposa. Entonces le pagaban a ella, pero llegábamos con ese coche, con pañalera, con la gente. Lo veía uno viajar, llegar al aeropuerto, y eso era interesante ver la cara de todos. Cuando empezaron entonces ya los comentarios igual, ay, qué bueno que viajen los 3, qué lindo. Pero ahora mire cómo cambió. Pero prepárese, porque cuando él comienza a estudiar se les acabaron los viajes. Sí, gracias. Y llegó la etapa. Llegaron los 3 añitos donde ya empezó la etapa preescolar. Y vino el momento donde el niño empezó en su jornada escolar. Y mis viajes ahora eran solos. Y yo recuerdo viajes de 20 días, de 15 días, donde yo llamaba a mi esposa, y el niño, y yo sentía que le hablaba a mucha gente, pero yo decía, y a los que tengo que inspirar no están. No veo la mirada de mi esposa y de mi hijo. Tengo miles de miradas frente a mí, pero no tengo la mirada de mi esposa y de mi hijo. Y mi pregunta era, Señor, si tú vas a exponerme más, ¿qué va a pasar el día de mañana? Tenía un temor de que mis hijos un día dijeran, qué bueno que yo hubiese tenido el papá que el público tuvo. Tenía tanto temor y empezamos a orar y dijimos, Señor, enséñanos, muéstranos. Recuerdo que le dije, Señor, enséñame otra cosa, muéstrame otro propósito, porque si eso es así, yo no lo quiero. Si el éxito que anhelo va a sacrificar la familia que tengo, es un precio demasiado alto que no quiero. Y en ese periodo empezamos a orar, a clamarle, Señor, muéstranos, sácame de aquí, ponme en una empresa, lo que sea, pero no quiero. Me daba temor. Recuerdo un día que llegué y Juan Pablo hizo algo. Y yo, amor, mira lo que hizo Juan Pablo. Y ella me dijo, hace como 2 semanas que lo hizo. Me dolió tanto el corazón. Y yo, ¿qué más me voy a perder? ¿Qué legado voy a dejar? El día de mañana, libros escritos, conferencias dadas, pero un hijo que dijo, no tuve a mi papá conmigo. Cuando te necesité no estuviste. Menos mal fueron pocos meses y Dios nos habló, nos presentó a una pareja y nos habló acerca de la escuela en casa. Yo nunca había escuchado el término desescolarización, nunca había escuchado el homeschool, y de ahí en adelante tomamos esa decisión. Y fue duro, ¿no, amor? Así es, familia, fue difícil y hay decisiones que necesitamos tomar, porque esta decisión trajo otra decisión, decisiones financieras, porque me pagaban a mí, pero luego el niño fue creciendo y luego decíamos, ay, pero ¿cómo vamos a tal parte y no nos quedamos aunque sea 2 días más? Y todo esto requirió tomar decisiones también financieras. Llegó el otro hijo, luego viajamos los 4. Así es, y admiro tanto y siempre le digo a Tao, gracias por poner la familia primero, gracias porque siempre decidiste tenernos en tu vida
antes de poder lograr muchas cosas. Y yo sé que el Señor lo va a recompensar en gran manera y lo ha hecho, y honro tu vida, amor, por eso, porque son decisiones, familia. Yo recuerdo muchos amigos que me hablaban y me decían, amigo, te falta tanta inteligencia financiera. ¿Cómo es posible que estás viajando? Y recuerdo en un año nuestros hijos viajaron a 8 países y decían, ¿cuánto estás gastando en eso? En que te llevas a tus hijos, les pagas los tiquetes, les pagas hotel. Mi hermano, a usted le falta inteligencia financiera. Piense cuando crezca, piensa. Yo miraba a mi esposa y yo le decía, amor, permíteme que esa sea la inversión que voy a hacer en estos años. Esa va a ser mi inversión, los niños. No hay otra. Y hace una semana hablaba con Juan Pablo, nuestro hijo mayor. Ay, me dio tanto gozo que me dijo, papá, tan raro. Yo intento recordar cosas normales de mi niñez, pero lo único que me acuerdo son de los viajes, que estabas ahí. Ay, yo no sé qué va a ser de la vida de mis hijos, pero por lo menos quiero saber de que el día de mañana miren hacia atrás y digan, papá estuvo ahí. Quizás no les compré todo lo que hubiese querido comprarles, quizás no llegué a comprar la casa o lujos, pero Dios me permitió estar allí. Entonces, ¿por qué les decimos esto? Vuelvo y repito, no me malinterprete. No estén ahí codiándose, hay que sacar a los niños del colegio. Lléveselo para la empresa, irresponsable. No quiero que digan, por favor. No quiero que digan eso. Yo ya se lo he dicho mucho. No, es la historia de nuestra vida, y a donde queremos llegar es que Dios te va a llevar a tomar decisiones. Mi esposa esa semana cuando predicaba decía una frase, no la recuerdo exactamente, pero nos llevaba a preguntarnos si la vida que estamos intentando sostener está sacrificando el legado a nuestros hijos. Y a veces pretendemos sostener una vida a costa de nuestros hijos. Amigos, pregúntele a Dios, o sea, Señor, ¿qué decisiones? Y si estás soltero, todavía es un noviazgo, estás en un noviazgo, aún habla de esto, amor, y cómo va a ser, cuál va a ser nuestra prioridad, cómo vamos a caminar en esa crianza con nuestros hijos. Entonces, pastor, en lo cotidiano estamos intentando decir, vamos a tomar las decisiones que tenemos que tomar para dejar un legado. Y parte de esas decisiones desde que nacieron es exponerlos a la eternidad. ¿Cómo así? Es imposible hablar de legado sin hablar de eternidad. Porque cuando estamos hablando de legado, estamos hablando literalmente de que Cristo sea formado en ellos y que el propósito de Jesús en ellos, el destino, se cumpla. Quiere decir que tenemos que tomar decisiones, como por ejemplo, que nos vean orando. Papás, hombres, aquí les quiero hablar a los papás. No deleguen esa responsabilidad a sus esposas. Ella es la que ora, ella ora tan bueno. No. Que sus hijos se levanten y lo primero que vean es un papá doblando rodillas, llevando leña al altar de su casa. Tomar esas decisiones de reunirse con los hijos y ven, te voy a enseñar algo que te va a servir para toda la vida. ¿Qué va a ser? Matemática, geografía. Mire, hay papás que están más interesados en que sus hijos conozcan todos los detalles de la batalla de Boyacá que ellos conocen las batallas de sus hijos del corazón. Y cuando nos reunimos con nuestros hijos, que sean para indagar en su corazón, para enseñarles, ven, hagamos la cena del Señor juntos. Hoy te toca a ti, Juan Pablo. Hoy te toca a ti, Juan Diego. Y es hermoso ver a Juan Diego de 10 años diciendo, la noche en que Jesús iba a ser entregado, tomó pan. Y siempre parte el pan más grande para él. Y siempre pide, pero cuando uno ve a un niño de 10 años que hace la Santa Cena y que luego dice, pero Pablo le decía a los corintios, tengan cuidado. Así que tomemos 30 segundos para pedir perdón. Y yo los veo y yo me muero de amor. Pero yo digo, Señor, yo no sé si ellos van a tener plata, yo no sé qué va a pasar con ellos, pero esto que estamos haciendo acá será un legado para la eternidad que van a hacer con sus hijos. Eso es. Exponerlos a la iglesia, que no vean que la iglesia es una agenda más,
sino que realmente amamos, exponerlos a la cultura de servicio, de que nacimos para servir. Juan Pablo tiene 14 y empezó a servir el domingo pasado y éramos los más orgullosos. Y no podemos decir como que él dice, wow, qué emoción, voy a servir, pero entiende en el corazón de que debe hacerlo. Y el Señor pondrá el amor y poco a poco lo va a ir haciendo. Tampoco está obligado. Ojo, tampoco está obligado, pero es hermoso exponerlo. Desde niños ellos fueron a la iglesia, amaron la iglesia, aman la iglesia. Juan Pablo se viene para acá desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche los sábados. Honro la vida de los pastores Alex y Paula. Realmente ellos dejan un legado en esta generación. El sábado, y cuento rapidito, el sábado nuestro hijo llegó después de estar en Cypher, y nos dijo, tengo que hablar con ustedes, y se empezó a quebrantar y empezó a decirnos, sabes, el pastor Alex estaba hablando de esto y expuso su corazón sobre lo que eso había llegado, y yo decía, wow, qué tremendo legado de fe que dejan nuestros pastores de generaciones, exponerlos a la casa, dejar a nuestros hijos, animarlos a ir a las clases, porque no están simplemente entretenidos, están siendo formados. Tenemos que construir una historia que nuestros hijos se sientan orgullosos de contarla. Tenemos que vivir de tal manera que nuestros hijos se sientan orgullosos de llevar nuestro apellido. Y eso es legado. Hay algo hermoso en casa y con todos los pastores, y es cuando yo miro a los pastores Chris y Tata con sus hijos. Elías es un niño que sabe Biblia, es un niño que conoce las historias de la Biblia, y sus juegos son realmente dramatizar las historias bíblicas. Es un niño de 5 años. Vemos a los pastores Fer y María, donde, ¿sabe cuál es el juego de sus hijos? Jugar a la iglesia, donde están alabando al Señor, donde uno está predicando, y eso es legado. Y vemos a nuestra hija hermosa, o sea, con tanto de Dios, a veces confundiendo las historias de que David fue al foso de los leones, pero también como con hambre de saber más de Dios. Y cada día nosotros como familia no pasamos un día sin que ella pueda orar y darle gracias a Dios y poder que nosotros le leamos la Biblia, porque aún no sabe leer, pero ella coge su Biblia. Estamos en los grupos de discipulado en la casa y ella va y coge sus Biblias porque ve que a todos tienen la Biblia en las manos. Y hace poco yo llegué a la casa que la abuelita la estaba cuidando y le dice, abuelita, no hemos orado. Ella no había sentido que yo había llegado. Y la abuelita, bueno, mi hijita, vamos a orar. Y ella le dijo, no, abuelita, oro yo. Y empezó a orar con ella. Y es como, Dios, el legado empieza en nosotros, pero no termina en nosotros. Y no nos debe preocupar lo material, porque la economía del mundo no es la economía de los hijos de Dios. Y escúcheme bien, un gobierno no va a cambiar el país, ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. El único que puede cambiar una nación, el mundo entero, es Jesús. Y es que cuando Jesús sea entronado en el lugar que le corresponde, ahí va a cambiar una nación y va a cambiar el mundo. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros como padres? Es contarle nuestras historias, porque una generación pierde propósito cuando los padres no les contaron sus batallas y cómo Dios los libró de cada batalla. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad de entender que nuestros hijos son como flechas en manos de un guerrero. Y me encanta eso, porque aquí tengo un arco
Y es hermoso porque dice la palabra que herencia del Señor son los hijos, ¿verdad? Pero también dice que los hijos son como flechas en manos de un guerrero. ¿Qué quiere decir esto? Que usted es un guerrero. Pero usted no solamente tiene hijos biológicos, usted tiene hijos espirituales. Porque el legado no solamente son los hijos que nacen en el vientre de su esposa, sino cómo usted impacta generaciones. Pero es muy importante que entiendan esto, porque para poder que esta flecha dé en el blanco, yo tengo que tensar. ¿Qué es tensar? Los hijos muchas veces no van a querer que tú los confrontes con la palabra de Dios. La naturaleza de todos nosotros es pecaminosa. Es ir en contra de todo lo que Dios estableció. Entonces hay hijos que son rebeldes. Hay hijos que dicen: yo no me muevo de acá y yo quiero ir por este camino. Porque hay una naturaleza. Pero ¿qué hace la palabra de Dios? Dice que la palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón, donde separa las emociones y el espíritu. Pero dice que esa palabra penetra hasta la médula ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que esa naturaleza puede ser transformada y cambiada. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Algunos de nosotros los guerreros no queremos tensar, porque no queremos que sufran. Si usted quiere dejar un verdadero legado en sus hijos y en las personas que lo rodean, es necesario tensar. Porque para tensar, fuerza, palabra de Dios, legado. Y es necesario, porque el arquero se para recto, estira, mira el lugar donde quiere enviar esa flecha. Y escúcheme bien, no es el lugar donde usted quiere que vaya, es el lugar donde Dios quiere que vaya esa flecha. Sus hijos no van a ir al lugar donde usted desea que vayan. Usted tiene que ponerse de acuerdo en oración con su esposa y decirle: Señor, muéstranos el destino de nuestros hijos. Hoy conocemos su realidad, pero no nos asombra su realidad. Queremos conocer es el destino para que ellos puedan alcanzar el mayor potencial en Dios. Pero es necesario tensar. No puedo lanzarla para allá y apuntar. Porque si no tensamos y apuntamos, ellos no van a llegar. Y escúcheme bien algo. Sus hijos, gracias, eres una flecha. Sus hijos no van a tener que pelear con gigantes que usted ya venció. Por eso es su responsabilidad hoy como matrimonio. ¿Qué son esas cosas con las que aún usted está luchando? ¿Qué son esas cosas que aún usted no le ha entregado al Señor para que Él pueda transformarlo? ¿Aún sigue con esos de repentes de ira? ¿Aún sigue con ese maltrato verbal? ¿Aún sigue luchando con la autosuficiencia y el autoritarismo? Por eso es bueno la ayuda idónea.
te ayuda en todo tiempo. Y Jesús no es autoritario. Jesús es relacional. ¿A dónde quiere enviar esas flechas? Mira lo que dice Salmo 78:4. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor. Iglesia, ¿estamos más preocupados por resolver cosas materiales a nuestros hijos o estamos más preocupados por formar el carácter en ellos? Y creo que es lo que nosotros debemos de hacer, y es formar el carácter en ellos. Como lo decía ahorita los pastores, cada hijo es diferente. A ellos les funcionó lo del homeschool, pero a otros tal vez no, porque sus hijos necesitan estar rodeados de otros niños. Y es el caso de nuestra hija. Nuestra hija es un totecito. O sea, ella vale por 2. Pero es un hermoso regalo de Dios, porque es como, Señor, ¿cómo le ayudamos a ella a que pueda cumplir su propósito sin dañar su esencia? Conozca a sus hijos. Porque ¿qué nos dice el sistema? ¿Qué quieren las instituciones? Que el niño no dé qué hacer, que el niño esté quietecito, que el niño no se mueva, que el niño no hable, y si se mueve y habla mucho, que tiene una condición tal. Pero escúcheme, usted tiene que conocer tanto a su hijo o a su hija que usted pueda canalizar toda esa energía, todo lo que ella tiene, para que logre su propósito en Dios. Hay niños que son tranquilos, hay otros niños que son súper extrovertidos, hay unos niños que saltan por aquí, saltan por allá, hay otros que se sientan ahí en la silla y no dicen nada. Pero conozca a su hijo, porque Dios le dio una esencia, le dio una personalidad, y no es que usted lo quiera volver como vio a otro niño. Entonces nosotros vemos a Sofía y decimos: Señor, ayúdanos. ¿Cómo no le dañamos su esencia? Porque es una líder en potencia. ¿Cómo canalizamos toda su fuerza y su energía para que le pueda servir a Jesús con todo su corazón? Y creo que en algún momento ella va a hacer lo mismo que nosotros hicimos con ella. Y eso es legado. Por legado es saber que alguien transformó nuestra vida, pero que nosotros podemos ser instrumento para transformar a otros. Y no quiero que me malinterprete. Te estoy aprendiendo, Pastor Tao. En una prédica hace unos meses hablé de la crianza positiva y la crianza bíblica. Y no me malinterprete. No estoy poniéndole a que usted elija entre lo uno y lo otro, sino que usted pueda realmente buscar al Señor en esto y entender qué es lo mejor para sus hijos y qué es lo que dice la Biblia. No estoy satanizando la crianza positiva. Solo que pregúntese de dónde viene. Hágale esas preguntas al Espíritu Santo para que usted mismo pueda comprender de qué manera usted va a educar a sus hijos. Esto es fundamental. Yo soy cristiano desde los 8 años de edad. Y siempre mis padres me educaron de lo que dice la Biblia. Y gracias a eso soy el hombre que soy hoy. Pero estas corrientes de la crianza positiva muchas veces vienen de corrientes humanistas.
¿Por qué razón? Porque el humanismo dice que primero yo, primero las emociones, primero lo que yo siento, pero nosotros tenemos una jerarquía. ¿Cuál es nuestra jerarquía? Que hay alguien por encima de nosotros. ¿Y quién está por encima de nosotros? Cristo. ¿Sabes qué normalmente hace la crianza positiva? Cuando se va a corregir, se baja al nivel del niño o de la niña. Escúcheme, no estoy diciendo que hay que golpear, que hay que atacar, que hay que maltratar. Estoy diciendo que el niño o la niña tiene que saber que tiene una autoridad y que esa autoridad quiere lo mejor para él, para guiarle, para ayudarle, para disciplinarlo con amor, para disciplinarlo con ternura y con delicadeza. Pero nosotros no tenemos por qué ponernos al nivel de nuestros hijos en ese aspecto. Nosotros tenemos un llamado como hijos de Dios de enseñarles que la desobediencia es pecado y el pecado es muerte, pero que hay gracia. Validamos las emociones, pero las emociones no te eximen de las consecuencias. No me malinterprete. No le estoy diciendo que es malo, solo mírelo a la luz de la palabra que enseña la palabra. Porque nosotros como familia hemos decidido educar y corregir y ayudar a nuestra hija con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos padres hay en casa? Hermosos padres, qué privilegio tan grande tenemos. No es llevar a nuestros hijos a que suplan nuestros fracasos, sino es llevar a nuestros hijos a que cumplan el propósito de Dios. Y sé que hay Danieles, hay Josués, hay Ruth, hay David. Y esos hijos que usted tiene son hijos que van a dejar legados en generaciones. Hoy está tomando la decisión de ser un matrimonio de legado. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. ¿Qué tal si allí te pones sobre tus pies por un momento? Si puedes cerrar tus ojos por un instante. Ay, abrir tus manos como si fueras a recibir un regalo. Pedirle al Espíritu Santo, capacítame. Dame lo que necesito, que solo proviene de ti para poder dejar un legado en esta tierra. Hablamos mucho de hijos naturales, pero Señor, también queremos impartir nuestra vida en otros. Espíritu Santo, te necesitamos. ¿Qué quieres tú que yo haga en esta tierra? ¿Qué se va a decir de mí cuando ya no esté? Escúchame algo, llegará el momento, por más que intentes detener el tiempo, cuando los días en esta tierra se te acaben. Por supuesto que habrá una resurrección y estaremos con Jesús, pero los días en esta tierra se van a acabar. ¿Qué van a decir de ti? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué se escribirá de nosotros? ¿Qué se dirá en el cielo de nosotros? ¿A cuántas personas impactaste? ¿A cuántos dejaste una huella imborrable? ¿A cuántos dirigiste a Jesús? ¿Cuál es el legado que dejaste? ¿Sembraste eternidad en otros? Espíritu Santo, abrimos nuestras manos para decirte: capacítanos, Señor Jesús. Danos el entendimiento de saber qué es lo que tú quieres que hagamos para tu gloria, para tu honra. Aún, Señor, susurra cuáles son las decisiones que debemos tomar hoy.
Hay personas que deben tomar decisiones, no replicar las nuestras. Solamente abrimos nuestro corazón acá, pero cada pareja quizás hoy tiene que tomar decisiones para empezar a dejar un legado que marque las generaciones. Ahora, si puedes tomar la mano de tu pareja, de tu esposa, como decía el pastor, asegúrese que es la suya. Y allí decirle al Señor: Padre, ayúdame a sembrar un legado en mi esposo, en mi esposa. Que cuando ella me vea, te vea a ti, Señor Jesús. Que cuando ella me escuche hablar, te escuche hablar a ti, Señor Jesús. Y lo mismo que cuando él te escuche a ti, mujer, diga: wow, estoy escuchando al Espíritu Santo hablar. Que vea en ti, mujer, lo que solamente puede encontrar en ti, que proviene de Dios. Eres un ancla para él. Mujer, si supieras lo valiosa que eres para Dios y para ese hombre que tienes a tu lado, eres un ancla. Si no fuera por ti, mujer, ese barco ya hubiese estado a la deriva, pero tú lo has anclado. Oro para que cada matrimonio acá, cada pareja acá, cada noviazgo, valoren el hermoso privilegio que tienen de estar juntos. En el nombre de Jesús, amén. Quiero hacer una invitación final. Vamos a adorar un momentico acá. Me hicieron señas, pero yo como buen hombre no entendí nada. Tavo, estás muy básico. Me estaba hablando y que así me hace mi esposa y no le entendí. Vamos a adorar un momentico al Señor. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que sigo te doy. ¿Qué tal si cantamos esto juntos y decimos que queremos más de él? ¿Qué tal si levantas tus manos ahí y decimos: enamóranos más de ti, Señor? Queremos conocerte. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero y no me quiero conformar. He probado y quiero más, no me quiero conformar y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amar.
con mi vida quiero